La ansiedad es una emoción natural, es un sentimiento que percibe el común de la gente, ¿no es cierto? En ese sentido no es necesariamente molesta o necesariamente agradable, porque una ligera ansiedad por algo lindo que va a pasar, vos la vivís placenteramente. Pero claro, si esa cantidad de ansiedad es muy fuerte, ya se vive displacenteramente. O bien si el motivo por el cual estás ansioso es lo que te pone mal, digamos, ¿no? O sea, estás ansioso para que se defina una situación que vos supuestamente pensás que no va a andar bien, que va a andar mal. Bueno, estás ansioso de que una vez se produzca eso, pero a su vez en tu fuero íntimo es como desagradable. Entonces ahí lo estamos viendo como un sentimiento, como una sensación, que puede ser negativa o positiva, cualitativamente hablando o cuantitativamente hablando. Okay. Y bueno, por otro lado, es importante verla como un mecanismo adaptativo. O sea, ciertas situaciones normalmente, deseablemente, nos generan ansiedad. Es más, si no nos generaran un mínimo de ansiedad, habría que pensar si estamos bien, capaz que estamos adormilados, distraídos, poco atentos, y por eso no nos generan, pero es como una alerta que uno tiene. Entonces ahí estamos hablando de un mecanismo adaptativo de nuestro psiquismo, de nuestra psiquis, de nuestra mente. Y en esa materia estamos hablando de un estado emocional particular que le llamamos ansiedad, que por ejemplo en otros idiomas se confunde el término, o sea, son un mismo término con la angustia. Porque por ejemplo en inglés anxiety es ambas cosas, es ansiedad y angustia. Ellos no disciernen, no diferencian una de la otra, pero en el castellano, que es uno de los idiomas más ricos del planeta, diría yo, para mí es el más rico, o sea, en el sentido de cómo se pueden especificar las cosas con los términos y con cómo se describen. Tenemos la angustia. La angustia es distinta porque tiene un componente más somático y puede tener que ver con algo que no está presente. O sea, estoy angustiado, pero es muy común estar angustiado. Etimológicamente tiene que ver con estrechez. Entonces justamente la angustia es como que te estrecha el pecho o la garganta, o sea, tiene una sensación, un componente somático relevante. Ahora, en un uso más común y cotidiano es muy común que expresemos indistintamente también estoy angustiado y en realidad estoy ansioso, viceversa. Y también pueden coexistir, o sea, no es necesario que o estás angustiado o estás ansioso, ¿no es cierto? Bien. Pero la cuestión es que eso es como un mecanismo adaptativo, como un estado en el cual uno está, ¿no es cierto? Transitorio. Pero también lo podemos ver como un rasgo de personalidad, o sea, como una característica de tu personalidad, cierto quantum, cierta cantidad de ansiedad en una forma latente y a veces de por vida, dependiendo de la persona, ¿no? O como un punto, por llamarle así, vulnerable, en el sentido de que ante determinados estresores, ante determinados elementos estresantes, que al común de la población, por darte un ejemplo, no le estresarían, a la persona que tiene como rasgo de carácter, como una característica particular de personalidad, de tener mucha ansiedad, no es así, sino que ante pequeños estresores se pone como muy ansioso, ¿no es cierto? O ansiosa. Claro. Entonces, en ese caso estamos hablando ya no de un estado, sino de una característica latente y potencial en su forma de ser, en la forma de ser en la vida. Todo esto sigue guardando una posibilidad de ser positivo para la persona o negativo. No necesariamente porque una persona sea ansiosa le tiene que jugar en contra en su existencia. Y generalmente las personas muy ansiosas tienden a generar lo que se llama una personalidad evitativa. O sea, es curioso y paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo que son ansiosos y que es como que también evitan aquellas situaciones que los ponen ansiosos, ¿sí?
Entonces, qué sé yo, por ahí estás hablando y están con la pierna así, o sea, hay gestos corporales que de alguna forma te denuncian, te demuestran si vos estás ansioso o no. Y si vos lo querés seguir estando, porque vos querés estar con la pierna ahí. Ah, claro, entonces, pero no te molesta, no sé. En cambio, si a vos te haces sentir y decís, no, ¿por qué estoy mal? Quiero estar tranquilo. Entonces, como que vos con tu mente le decís a tu pierna, no, tranquilo, quiero estar tranquilo. Quiero hablar, no me quiero poner nervioso, que yo en esta, ponele entrevistas que estamos haciendo, o si me llama la gente y me pregunta tal o cual cosa, quiero estar bien, quiero poder responder con paz interior. Pero eso no es fácil, digo, pero se puede lograr y de hecho mucha gente incursiona, por decirte, en el yoga, en el tai chi chuan, en ciertas prácticas esencialmente orientales o en técnicas de relajación. Para la persona que tiene una personalidad ansiosa, le puede jugar en contra o a favor. A favor, si canaliza toda esa energía que es, por decirlo así, por encima del común de los otros que no son ansiosos, si la canaliza ya sea intelectualmente, en actividad psicofísica, puede ser una destreza particular de un deporte, de un oficio, probablemente tenga un rendimiento y una serie de satisfacciones muy superior a la persona que nunca fue ansiosa porque no tiene esa carga, esa exigencia interna de hacer y lograr cosas, ¿no es cierto? Ahora, si lamentablemente, y esto lo digo hasta con pena les diría, ¿no? Como pasa muchas veces con nuestros jóvenes o con adultos también, ¿no? Que quieren calmarse la ansiedad fumando, por decirte, marihuana, o consumiendo alcohol, o fumando, lo que te guste. Cualquiera, ambos ellos son todos combinables. Supuestamente tiene un efecto ansiolítico. En realidad, la marihuana, además de ese efecto, tiene un efecto que se llama de despersonalización, que es, yo lo voy a explicar lo más sencillo que pueda. La sensación de despersonalización es cuando una persona siente que no es el mismo. La despersonalización tiene que ver, la etapa en la cual más nos aproximamos naturalmente, biológicamente, es la adolescencia, porque el cuerpo te va creciendo, la cara, entonces a veces se quedan mirando y es como que soy y no soy, suave, porque, a ver, muchas cosas que uno los ve como cuadros psicopatológicos, como padecimientos mentales, todos los experimentamos, pero en menor cuantía, y por eso no son patológicos. Entonces, en el caso de la ansiedad, como rasgo de carácter, si vos lo canalizás positivamente, te da frutos. Incluso aunque no sea un rasgo de carácter, digamos, estás ansioso, pero decís, bueno, no quiero seguir estar ansioso, voy a hacer algo que me entretenga y me pongo a hacer, qué sé yo, por ahí te armaste un rompecabezas, vas a hacer o hiciste algo lindo en tu taller en la casa, o una señora hizo una comida rica y canalizó esa energía y no la padeció y no quedó atrapada sin poder darle un cauce positivo. En el caso negativo, expliqué el caso de la marihuana, que genera un fenómeno de despersonalización y que es altamente peligroso en los adolescentes que tienen una predisposición a lo que se llama psicosis o esquizofrenia. Porque justamente la palabra esquizofrenia significa escisión de la personalidad, o sea, división de la personalidad. El esquizofrénico siente que es, que no es, pero que le hablan voces, o sea, siente una serie de fenómenos que ahí sí son mucho más difíciles algunos solamente los viven ellos, no los vive ninguna otra persona, por lo tanto es muy difícil ponerse en el lugar de ellos, ¿no es cierto? Pero digo, la marihuana está científicamente demostrado que en algunos brotes psicóticos ha intervenido, o sea, ha favorecido el brote. Es lo que se llaman los trastornos de ansiedad. ¿Qué significa esto? Vos no tenés ninguna personalidad, ningún rasgo de personalidad ansiosa, sino que tenés una personalidad distinta. Hay muchas personalidades, ¿cierto? Normales. Bien. Pero ¿qué pasa? Estás viviendo una serie de situaciones muy, muy estresantes en tu vida que se unen unas en un momento dado. Tu psiquismo trata de encontrarle solución, de no amargarte, de estar bien, pero ya empezás a dormir mal, ponele que estás a punto de perder un trabajo, que sufrió un accidente severo un familiar o un amigo tuyo que vos querés mucho en la vida y lo querés mucho, entonces te duele muchísimo eso que le pasó a tu amigo o a tu amiga. En fin, distintas cosas, ¿no? Qué sé yo, te despidieron
venís muy mal con los exámenes que rendís en la facultad, ponele, tu sueño, ves que se te está derrumbando de a poco en la vida, el sueño por el cual vos estás invirtiendo toda tu energía en la vida. Bueno, todo eso te va predisponiendo a lo que se llama una crisis de ansiedad o de angustia, que actualmente se le llama más ataques de pánico. Es muy importante aclarar esto porque si no nos podemos confundir. En el ataque de pánico es muy difícil, por no decirte imposible, en mi casuística nunca lo encontré, tener un estresor, una causa específica que lo genera, negativo. Lo más común son varios estresores con una situación, por llamarlo así de una forma fácil y sencilla, de aguante, de resistencia, de soportar todo ese estrés, y que tampoco alcanza a verbalizarse en un espacio terapéutico o con amigos o con tu familia. No lo podés verbalizar. Esto se va atrapando y se expresa a través del ataque de pánico, que es uno de los distintos trastornos de ansiedad. En el caso particular del ataque de pánico pueden ocurrir distintos síntomas. Uno de ellos ya descrito, el trastorno de despersonalización. O sea, en ese momento que la persona está sufriendo la crisis, siente como que no es ella. La sensación de desrealización, o sea, siente como que no está en la realidad, como dice, esto es real, no puede ser que me esté pasando esto, ¿ok? Bien. Y después siente un cortejo sintomático físico, o sea, transpiración en las manos, palpitaciones, fuertemente palpita el corazón, siente que el corazón se les va a salir, siente que el aire les está faltando y sienten lamentablemente que se van a morir. En ese momento sienten una sensación inminente de muerte, y no saben y se sienten como atrapados, o sea, no le encuentran una salida, no pueden autodominarse, entonces justamente una sensación de falta de control, o sea, no tienen capacidad de controlarse a sí mismos y serenarse. Y bueno, todo esto lo hace poner muy mal y generalmente consultan a las guardias clínicas porque ellos no ven ningún problema psicológico, ven una serie de estresores, de estrés que ven bien y ven todo eso en el cuerpo y dicen, me voy a morir. Entonces van a la clínica, le hacen el electrocardiograma, le hacen el examen médico completo, le hacen análisis de sangre, etcétera, etcétera. O sea, se hacen un chequeo completo, que les viene bien de paso, ¿no? Pero no hay caso. El ataque de pánico vuelve a aparecer. Y lo increíble de todo esto es que vuelve a aparecer en circunstancias que no tendría por qué ponerse nerviosa una persona, o sea, en circunstancias totalmente aleatorias, impredecibles, y obviamente que esto los pone peor todavía, porque no es que los trataron mal y se pusieron con el ataque, no identifican por dónde viene la mano, o sea, cómo es que aparece esto. Bueno, esto también tiene toda una explicación científica. Porque, ¿qué pasa? Así como hay reflejos condicionados conscientes, que yo sé que tal persona me pone de mal humor, o me va a tratar mal, o me va a ignorar de una forma desagradable para mí, me siento como agredido por esa actitud que tiene tal persona, por decir un ejemplo, también existen como asociaciones, reflejos condicionados muy sutiles, que en programación neurolingüística esto se les llama anclajes, que son subconscientes. O sea, las circunstancias en las cuales, por darte un ejemplo, se desarrolló tu primera crisis de pánico, que puede ser, es muy común, por ejemplo, cuando están manejando o cuando llegan a ver, como me pasó con un paciente, la tele en la casa, esa situación, tu mente subconsciente lo analiza. Y cuando lo analiza, ya es como que te deja predispuesta que cuando vivas esa situación, no necesariamente frente al televisor, por ahí la mente no asocia el televisor, por ahí inconscientemente es sentarte, o es estar en tu casa, o es estar solo. Son factores subconscientes de los cuales la persona no tiene conciencia y por lo tanto no lo puede ver. Y así como eso tenés otros trastornos, ¿no es cierto? Como el trastorno postraumático, que ahí sí hay claramente identificar un trauma grande, por ejemplo, puede ser una mutilación, un accidente de tráfico, puede ser una violación de una mujer o de un niño. Eso los trastorna muchísimo, es un trauma que dependiendo de la edad en la cual se establece en la vida de la persona, son las consecuencias mórbidas que va a tener después en su vida. Hay chiquitos que sufren, por decirte, un asalto de los padres, lo que sea, y después se orinan en la cama, o sea, la enuresis nocturna, etc.
Eso también tiene un tratamiento excelente psicoterapéutico. Una de las tantas soluciones que tiene, que es una de las más probadas, es lo que se llama EMDR, o sea, reprocesamiento del trauma por movimientos oculares. Esto es una cuestión que, bueno, nos llevaría mucho tiempo explicarlo, pero básicamente, por ejemplo, hay chiquitos que son delincuentes, ¿no? O que ya empiezan a delinquir en la infancia. Esto se veía más antes, ¿no? No tanto ahora. Ahora ha cambiado un poco la cosa, pero eran chicos muy golpeados por el padre, por la madre, los quemaban a veces, le arrancaban los pelos, o sea, sufrió una serie de traumas muy, muy grandes en la vida. Y de alguna forma el chico lo va metiendo en una batería de su subconsciente y en algún momento lo va a sacar. Si no lo logra sacar, como diríamos en términos psicoanalíticos, sublimándolo en algo bueno, lo va a sacar por algo malo. O sea, va a tener una crueldad, un índice de capacidad de sufrir y generar sufrimiento y disfrutar de generar sufrimiento, que sería el sadismo, que es grandísimo. Pero la raíz, o por lo menos una de las raíces más importantes de ese cuadro, que es totalmente desadaptado socialmente hablando, es precisamente la serie de traumas que vivió esa criatura y que no los verbalizó, no tuvo consuelo. Entonces, a veces poder sacar ese trauma de una criatura, o sea, que ya no lo desorganice interiormente, también nos puede evitar a futuro que se desarrolle lo que antes le llamaban un psicópata, o también se llama una caracteropatía, o también le llaman muy inespecíficamente un trastorno de personalidad. Y después hay otros más, los trastornos fóbicos, los trastornos, todos de ansiedad, ¿no? El trastorno mixto ansioso depresivo, el trastorno de ansiedad generalizada, en fin, hay otra serie de trastornos. Pero bueno, en otros capítulos, Dios mediante, los iremos desarrollando, y lo más lindo va a ser que la audiencia de acá a otro programa, lo que sea, envíe preguntas, ya sea por WhatsApp, por mail, para que podamos armar los programas en función del interés de la gente que está viendo el programa y que quiere profundizar algún aspecto de ello o relatar algo que han vivido. Es muy probable que de esto que yo estoy hablando hoy, mucha gente se siente identificada y diga, esto yo lo viví.